Señor, ponemos el tiempo de la exposición de la palabra en tus manos. Pedimos al Espíritu Santo que nos hable. Pido al Espíritu del Señor que pueda usar mi vida como un canal. Yo me escondo para que no sean mis palabras, sino las palabras del Señor. Voy a la cruz y permito que sea Jesús quien ministre hoy el corazón de la iglesia a través de su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, venimos en una serie que hemos llamado una serie de poder, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio y de amor. Y precisamente estamos considerando algunas temáticas en relación al poder de Dios manifestado en la vida del creyente. Recuerdo que la última vez que hablamos de esto, hablamos de los dones proféticos, ¿lo recuerdan? Hicimos un taller profético, algunos de ustedes me han escrito bendiciendo ese tiempo y dando gracias al Señor por lo que el Señor habló en sus corazones. Las palabras proféticas no es para arrinconarlas allá como un libro más. Las palabras proféticas deben estar disponibles a nuestra vista para recordarlas, para proclamarlas, para profetizarlas, para declararlas. Esta semana Frank me mandó la foto de una palabra profética que él dice: siempre que la veo me anima, me bendice. Y eso debemos hacer con lo que Dios nos habla en las predicaciones, en nuestro tiempo personal con Dios. Y bueno, y hoy siguiendo entonces en esa continuación de la serie, quisiera hablar de los dones de revelación. Primera de Corintios 12, versículos 8 y versículo 10 dice: a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Y en el verso 10 dice: y a otro discernimiento de espíritus. Estos tres dones, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus, conforman el segundo grupo de dones que vamos a estudiar, que son los dones de revelación. Diga conmigo: dones de revelación. Revelar ocurre cuando se manifiesta algo que ha estado oculto. Eso es revelar. Es el acto sobrenatural por medio del cual el Señor saca a la luz algo que a nuestros ojos ha estado vedado, que ha estado escondido, que no hemos podido descubrir anteriormente. El Espíritu Santo nos brinda información sobrenatural que no nos ha sido suministrada anteriormente. O sea, no es resultado de un chisme que vinieron y me contaron que César está en un lugar. Y yo vengo y digo: acá el Señor me mostró a César en un lugar. No. Debe ser algo que viene del cielo. Tiene que ser algo totalmente sobrenatural de parte del Espíritu. Y Pablo oraba por la iglesia para que Dios le diera espíritu de revelación. Y creo que hay personas, unas no oran por la iglesia, y otras que oran por la iglesia hacen algo repetitivo. Bendice a la iglesia. Pero oraciones como estas, Efesios 1:17, es una oración que podemos hacer cuando bendigamos el corazón del Padre. Señor, que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Así oraba Pablo por la iglesia. Señor, que la iglesia tenga revelación. Que podamos ver las cosas que han estado escondidas. Primera de Corintios 2, versículos del 9 al 10, para los que toman nota. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, ni que se les ha ocurrido al corazón de los hombres. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Dios ha preparado cosas que Él quiere revelarle. Dice la Biblia: Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Así que yo quiero que usted tenga hambre, así como hemos venido diciendo últimamente, hambre del Espíritu, hambre del poder, y ahora más específicamente, hambre porque el Señor nos revele.
Lucas 2, 25 al 27, Simeón, ¿lo recuerdan? Dice en la Biblia que este era un hombre justo, un hombre piadoso, que él esperaba la liberación de Israel. El Espíritu de Dios estaba sobre él y le había sido revelado, aquí está el punto, que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. Tremendo. Él tenía una palabra revelada que le permitió no considerar que moriría, sino hasta que primero viera al Señor. Y digo esto porque hay personas que escuchan voces de muerte, voces de acabose, voces de finalización, de caos, de tragedia. Pero cuando a usted le es revelado por el Espíritu la voluntad del Padre, usted puede descansar en medio de todas esas voces en que acontecerá lo que Dios le ha dicho y como Él se lo ha dicho. Ahora, la revelación que el Espíritu Santo trae a la vida del creyente acontece de muchas formas. Algunos tienen una visión espiritual. Comienzan viendo cosas en el Espíritu. Otros tienen sueños de Dios. Sueñan cosas que después Dios les da la interpretación. Mi hijo soñó hace 15 días, ¿no? Antesito de mi cumpleaños, dijo: le van a dar la visa a Noelia. Y nosotros pues ya, pero ya que si teníamos que viajar esa semana, ya que. Y pum, tuvo el sueño y al día siguiente, pum, visa para Noelia. Por eso es que nos fuimos a Panamá a ministrar. Y Dios le va a revelar cosas, pero usted tiene que tener su corazón conectado a lo que Dios le quiere mostrar. Otros van a de repente a ver su sistema mental interrumpido por una palabra que Dios pone. Por ejemplo, usted está conociendo a una persona y de repente usted va a ver en su mente algo que le dice: peligro, cuidado, distancia, o un semáforo en rojo. Son maneras como el Espíritu Santo comienza a guiarnos a través de la revelación. Entonces, considerando esto, hoy quisiera hablar sobre todo de un don necesario y más aún para estos tiempos. Necesitamos ejercitar este don, necesitamos buscar a Dios para que nos afine este don debido a la importancia o la urgencia. Me refiero al don del discernimiento de espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Esta porción afirma: no crean a todos los espíritus, sino prueben los espíritus. Prueben, dígale a la persona que está al lado: pruebe, para ver si son de Dios. O sea, ¿qué está diciendo este versículo? No coma cuento, no pase entero, discierna, examine en el mundo espiritual lo que se está moviendo detrás de una situación, lo que se está moviendo detrás de una persona. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos espirituales y discernir, olfatear qué está ocurriendo en el mundo espiritual. Porque discernir es distinguir, es diferenciar lo que viene de Dios y lo que no procede de Él. A través del don de discernimiento de espíritus, el Señor equipa a la iglesia con una gracia sobrenatural para que la iglesia pueda detectar la táctica diabólica. Porque recuerde, con claridad la Biblia afirma que el diablo solo viene a robar, a matar y a destruir, e ignorar este don y no estar operando en él hace que muchos caigamos presa del engaño, y por eso estemos en un lugar de confusión, en un lugar de estancamiento, en un lugar donde el único que gana es el enemigo. Por eso quiero ir despacio con ustedes.
para que la palabra de Dios penetre profundamente en su corazón y usted salga de aquí equipado y con la expectativa de discernir espiritualmente qué ocurre alrededor de una situación. Entonces, debo comenzar diciendo que hay 3 áreas en el ámbito espiritual que se pueden detectar a través del discernimiento de espíritus. La primera de ellas, cuando algo viene de parte del Señor, cuando algo viene de parte del Espíritu de Dios. Y yo sé que usted lo ha sentido. Yo sé que usted sabe cuando de repente alguien comparte y usted dice, wow, es del Señor, viene del Espíritu Santo. Cuando alguien le da una palabra, cuando alguien comparte un testimonio, cuando alguien da una ilustración y usted dice, eso me lo mandó a decir el Señor. Y la persona a veces ni se entera, pero con eso que dijo, mi corazón fue tremendamente ministrado. Y lo que quiero mostrar es que en una misma persona puede operar el Espíritu de Dios, también puede operar el espíritu del enemigo y también puede operar su propio corazón. Por eso voy a tomar como ejemplo a Pedro. Y aquí primeramente veo a Pedro siendo inspirado por el Espíritu Santo. Mateo 16, 15 al 17 dice, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro toma la vocería y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué afirmó Jesús? Dijo, bienaventurado eres, Simón, porque lo que tú acabas de decir te fue revelado del cielo. Entonces aquí que vemos a Pedro siendo usado por Dios. Impresionante. Y Jesús detectó, Jesús discernió. Esto que me dice Pedro no es para cepillarme. Esto que me dice Pedro no tiene una intención oculta. Lo que me acaba de decir Pedro viene del Señor. ¿Ven la importancia de discernir los espíritus? La importancia de saber cuando algo procede del Señor. Y cada uno tiene su manera particular de percibirlo. Algunos, al menos aquí, como que aquí en la parte espiritual de la persona, y como que se hace como clic, como que se dice, eso es de Dios. Pero hubo otra oportunidad donde el mismo Pedro, después, al ratiquito, después de haber hablado de parte de Dios, ¿sabe quién lo usó? El diablo. Y eso me pone todavía en mayor confusión, en mayor riesgo. Mateo 16, 22 al 23. Pedro, tomando aparte a Jesús, comenzó a reconvenirlo. O sea, Jesús, ¿cómo que vas a ir a la cruz? De ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti. O sea, ¿cuál era la intención de Pedro? Como que, muy pobre Jesús, lo que va a venir sobre él. Pero inmediatamente el Señor discerne y dice, esto que Pedro me está diciendo, aunque me lo dice bonito, aunque me lo dice con buena intención, ¿de dónde procede? Del diablo. Por eso le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Así que me está entendiendo, no se me deje distraer por nada. Necesito que sepa cuándo algo viene del Señor y cuándo algo viene del enemigo. Un ejemplo tremendamente que ilustra muy bien este principio es Sansón y Dalila. Dalila decía querer a Sansón. Dalila lloraba. Dalila le consentía el pelo. Pero usted conoce que Dalila fue comprada por los enemigos del pueblo de Israel para que Sansón le descubriera el secreto de su corazón. Dice la Biblia que ella lo afligía cada día
hasta que logró reducir el alma de Sansón a mortal angustia. ¿Por qué Sansón terminó sin ojos? ¿Por qué Sansón terminó sin visión? ¿Por qué Sansón terminó siendo el juguete de los filisteos? Porque no discernió lo que operaba detrás de Dalila. Por eso este don es tremendamente importante. Y la tercera área, porque les dije que había tres áreas: el área del Espíritu de Dios, el área de los demonios, pero la tercera área es cuando la persona habla de su propio corazón, su espíritu humano, podemos decir. O sea, no necesariamente es Dios, no necesariamente es un demonio, sino es su intención. Lucas 9, versículo 33, de nuevo tenemos aquí a Pedro. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno aquí que hagamos 3 enramadas, que hagamos 3 altares. Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Pero no sabía lo que decía. ¿Por qué? Porque estaba hablando de su propio corazón. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Fueron al monte de la transfiguración, vio a Jesús transfigurado, luego a un lado vio a Moisés, luego vio a Elías, y Pedro dijo: uy, necesitamos hacer altares. Eso estaba en su corazón, pero no era algo que venía del Espíritu Santo, ni algo que venía del espíritu diabólico. Así que necesitamos que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales. Lucas 10:18, me gusta cuando los discípulos vienen y le cuentan a Jesús en la comisión de los 70 que Él les envió de 2 en 2. Y dice que Jesús les dijo: yo veía caer a Satanás como un rayo. O sea, ¿qué discernía Jesús? Al diablo. Él veía a los demonios. Mientras Él los envió a que fueran a hacer liberaciones, Jesús vio en el espíritu: Satanás está saliendo, Satanás está siendo echado fuera. Yo lo vi, yo lo veía. Otra manera como el Señor nos ayuda a discernir el espíritu es por el sentir espiritual que nos da. Cuando usted escucha algo, y eso es un don que necesitamos ejecutarlo debido al propósito que tiene este don. El primer propósito de este don es que necesitamos que nos sea revelado cuando hay un demonio operando detrás, insisto, de una situación o de una persona, incluso si el enemigo la está atando, si el enemigo la está encadenando. Con esto quiero afirmar lo siguiente: no todas las situaciones en nuestra contra provienen de un demonio, son producidas por un demonio, pero algunas sí. ¿Y qué tal que usted haya pretendido resolver ese problema de muchas maneras y no ha encontrado resultado? Posiblemente porque lo que opera detrás de eso, ¿qué es? Un demonio. Por ejemplo, usted dijo: esta situación de crisis en mi vida será resultado de un pecado. Usted abandonó el pecado, se arrepintió del pecado y la situación sigue. Usted dice: ¿será que es una prueba que Dios me está colocando? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Usted aprende la lección y la situación sigue. ¿Será que es resultado de una siembra que yo hice en el pasado en otra relación y ahora la estoy cosechando en esta? ¿Será que es el resultado de una siembra que yo hice en esta empresa y ahora la estoy cosechando en esta? Rompa esa maldición sobre su vida, y sin embargo, aunque la rompe, el caos sigue aconteciendo. Así que usted tiene que abrir sus entendederas y darle la posibilidad en el mundo espiritual a que lo que está operando detrás de esa situación sea algo diabólico, demoníaco, que está esperando una intervención de guerra espiritual de parte suya. Por ejemplo, había una mujer que tenía 18 años una enfermedad. ¿Por qué no pudo ser sana? Porque nadie había detectado que detrás de esa enfermedad había
un demonio. Lucas 13:16. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, dice el Señor, ¿no se le debía desatar de esta ligadura o de esta atadura? ¿Qué discernió Jesús? Esa enfermedad no es provocado por que le dio un frío. Esta enfermedad es provocada porque hay un demonio. 18 años algo enfermo. 18 años, una situación de ruina, una situación de estancamiento, una situación donde no avanza. ¿Por qué? Porque usted no discierne en el mundo espiritual contra qué se debe pelear. Así que el primer propósito de este don es que nos revele cuando hay un demonio detrás de una situación. De otra parte, a través de este don vamos a poder descifrar los planes de Satanás, por dónde nos va a atacar, cuál será su siguiente manera de operar o su estrategia. Porque no podemos olvidarnos que Satanás es nuestro enemigo acérrimo y que si hay algo que él sabe es insistir, es persistir en su ataque hacia nosotros. En alguna oportunidad el Señor Jesús le dijo a Pedro algo que le fue revelado a él. Le dijo, mira Pedro, yo veo espiritualmente que Satanás te está pidiendo para zarandearte como a trigo. ¿Quién puede operar en ese don? Alguien enchufado al Espíritu Santo. Jesús se dio cuenta, Pedrito, tú a veces eres muy sobrado. Pedrito, tú a veces como que te crees que después de ti no hay nadie. Yo veo que Satanás está buscando una negociación. Te está pidiendo para zarandearte. Viene un ataque. ¿Y para qué hizo eso Jesús? Para que Pedro orara. Y si usted mira qué pasa en el capítulo siguiente, Jesús lleva a orar a Pedro. Le dijo, venga Pedro, ayúdame a orar que estoy down. Pero la intención era que Pedro orara por sí mismo para detener ese zarandeo del enemigo. Y como no atendió a lo que Jesús le dijo, pues después lo estaba negando. Y el enemigo lo estaba zarandeando y estaba haciendo con él lo que él quería. Por eso, si Dios le da a usted una advertencia a través de una revelación, usted tiene que estar atento y pedir a Dios que le muestre qué es lo que Él demanda que usted haga. Propósitos del don de discernimiento de espíritus. Número 3. Por medio de este don podemos ser específicos en el momento de ministrar liberación. Ese es uno de los usos más fascinantes que hay de este don. Aquellos que ministramos liberación sobre las personas, aquellos que ministramos en los congresos, cuando el Señor empieza a echar fuera a los demonios, hay mucha más efectividad cuando usted puede llamar al diablo por su nombre. Ahora, aclaro algo, no es que ese sea su nombre, sino que Jesús nos da ejemplo de que Él llamó a los demonios de acuerdo a lo que hacían o de acuerdo a lo que provocaban. Por ejemplo, una persona que estaba muda, ¿qué espíritu reprendió Jesús? El espíritu mudo. De la misma forma lo hizo en otros casos con un sordo o con un cojo. Entonces, Jesús llamaba a los espíritus de acuerdo a lo que producían, a lo que estaban haciendo. Usted debe discernir, hay un ataque diabólico, ¿qué está produciendo? Por ejemplo, ansiedad. Me está dando ansiedad. Y en el nombre de Jesucristo yo ato, encadeno ese espíritu de ansiedad que quiere venir sobre mí. Y le meto un versículo bíblico. La Biblia dice, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y respiro. Y ahí salió el demonio. Porque así debemos empezar a ser prácticos en nuestra vida de oración. Ahora, esto no solamente lo vemos en la vida de Jesús. Me encanta esta porción donde lo vemos en el ministerio de Pablo. Y ¿qué me impacta? Lo que vamos a ver a continuación, Hechos 16 al 18. Está hablando aquí
la Biblia y dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y mucho cuidado, mucho de lo que hoy algunos llaman revelación es pura adivinación. Y necesitamos discernir. ¿Por qué digo que me impacta ese texto? Porque lo que la mujer decía era verdad, pero procedía de una mala fuente. Así que esta mujer seguía a Pablo y daba voces y decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Con eso que acaba de decir esa mujer, uno dice: uy, la profeta. Pero no, era una bruja. Y muchos en el altar que piensan fluir en una unción profética, están fluyendo en un espíritu equivocado, en un espíritu de adivinación. Y cuando usted discierne los espíritus que se mueven alrededor de una persona, usted puede ser efectivo en la guerra espiritual. Versículo 18. Agradó esto tanto a Pablo que se le volteó y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Un espíritu muy poderoso porque engañaba. Una mujer que decía palabras de honra a Pablo. Si Pablo tuviera su corazón como desconectado del espíritu, diría: uy, esta me está honrando, eso es de Dios. Pero no, él dijo: hay algo feo. Y no sé si usted ha percibido, sobre todo en la gente del mundo, que a veces viene y son salameros, ¿entienden esa expresión? Como: ay, tan lindo, ay, y usted le incomoda algo, si usted dice: pero esto está raro. Y después usted se da cuenta que es que querían clavarle un cuchillo por detrás. Esto me hace recordar precisamente en Panamá, que estuvimos la semana pasada. Hace unos años fuimos a ministrar a un lugar donde hay un pastor con una autoridad como pocos yo he visto. Una autoridad impresionante. Se llama el pastor Félix. Y nosotros fuimos invitados a ministrar y siempre nos gusta estar en el tiempo de la alabanza. No somos como esos pastores que algunos los llevan por allá a un cuarto fuera y solamente se suben al púlpito a predicar. No, a nosotros nos gusta discernir en la alabanza el corazón de la iglesia. Estábamos allí y Chorrera, la ciudad donde esta iglesia estaba siendo establecida, es una ciudad que se caracteriza por mucha brujería, por muchos pitonizas, por mucha gente que hace alianzas con el enemigo para llevar a cabo sus planes. Y después de la alabanza, después de la adoración, se levanta este pastor y dice: bienvenidos a todos en esta mañana. Quiero que por favor le demos la bienvenida a las dos brujas que hoy nos acompañan. Refiriéndose a dos mujeres que estaban allí, dice que esas mujeres se pararon, se miraron y se fueron, ¿no? Algunos pueden decir pues ofendidas. No, es claro que eran brujas que habían venido a ir en contra de la reunión, en contra del servicio. Porque ir en contra de los designios de Dios es un tipo de brujería. Y ahí es donde usted tiene que predeterminar que si Dios le revela algo, lo que Dios le mostró va a estar por encima de lo que otros piensan y por encima de lo que otros creen. Porque entonces, ¿para qué Dios lo revela? Y fue tremendo porque ellos se volvieron una iglesia que discernía tremendamente el corazón y la intención de muchas personas que eran enviadas por los mismos satanistas a las iglesias para traer división. Y eso tiene relación con mi cuarto punto: propósitos del don de discernimiento de espíritus. Y me gusta. El propósito es este: desenmascarar a los falsos hermanos. Gálatas 2:4 así lo dice: a pesar de los falsos hermanos que
se habían introducido entre nosotros a escondidas. Tremendo versículo, ¿no? Falsos hermanos que estaban ahí introducidos a escondidas y que entraban para espiar la libertad. Diga conmigo, falsos hermanos. Casi no se habla de esto. Hablamos de falsos cristos. Hablamos de falsas profecías, falsos profetas, falsos maestros, pero casi nunca nos detenemos a considerar esto. Falsos hermanos. Mira a su hermano que está al lado. Diga, Dios me ayuda a discernir. Es broma. Pero por si las moscas, ¿no? Discierna. Es tan importante este don del discernir que debemos recordar lo que la Biblia advierte, que el mismo Satanás se va a vestir como un hermano, como ángel de luz. Ángel. No lo dije yo, lo dijo él. Por eso dice que hay lobos disfrazados de ovejas. Y si la Biblia es tan insistente en eso, es para que nosotros abramos los ojos. Porque muchas personas tendrían que colocarle un título a su familia: durmiendo con el enemigo. Porque dice la Biblia que los mismos enemigos del hombre se levantarán en su propia casa. Porque si el enemigo nos atacara en la Conchinchina, pues pero él va a usar personas cercanas. ¿Para qué? Para impedir los planes y propósitos de Dios con nosotros. Juan me dijo algo que cuando me lo dijo él me chocó. Eso me lo dijo hace como 3 semanas. Me chocó, pero me quedó sonando. Y Juan me dijo: papá, es que tú eres muy ingenuo. No, bueno, me dijo: discierna. Y después me dijo: ¿por qué es que ustedes, porque estaba hablando con los otros hijos, es que ustedes dos piensan que toda la gente es como ustedes? Buena, amorosa, generosa, caritativa. No. Y por eso digo, me chocó, pero me quedó sonando. Y sí, le he venido diciendo al Señor: revélame las motivaciones de las personas que están a nuestro alrededor. Revélame las motivaciones de la iglesia. Pero mucha atención, revélame las motivaciones de mi propio corazón. Porque el corazón es engañoso. Porque sí, hay personas que solo vienen a las iglesias a buscar víctimas. Por ejemplo, esos viejos verdes que vienen solo a conquistar niñas, a quienes quieren enamorar y lastimar posteriormente. ¿No los han visto? Las mejillas son rojas. Así es. Discierna, eso es un tip. Cuando yo le diga: abrace la que está al lado, y ese viejo verde se viene desde allá, se salga corriendo y cámbiese de silla. No, usted no. Tenemos que discernir, porque no toda la gente hace las cosas con una buena intención. Muchos te quieren manipular, muchos te quieren usar, muchos van a estar ahí mientras te succionan. Eso fue lo que Dalila hizo con Sansón. Mientras le succionó la unción, después lo dejó. Hay personas que se meten en las iglesias solamente a buscar oportunidades de negocio. Por eso yo les he dicho: mucho cuidado. Y aquí estamos atentos a cualquier situación que se presente en cuanto a dinero. Ay, que es que ese tipo me pidió prestado y se largó. ¿Para qué le prestó? ¿Quién lo mandó? ¿Quién le dijo? Porque vienen y hacen cosas en la iglesia y el problema después queda para la iglesia. Gente que se va porque la robaron allá. Pero fue porque usted tiene que tener los ojos abiertos. Y si usted no conoce bien a alguien, pregunte: oye, pastores, ¿qué testimonio de esta persona me está pidiendo esto? O me está pidiendo que hagamos tal negocio, o me está diciendo tal otra cosa.
Hay gente que viene a gestar divisiones o hay gente que solamente viene a buscar cómo suplirse de otras. Quiero ir a Hechos capítulo 8, versículos 13 al 23 y analizar el ejemplo de Simón el mago. ¿Qué es lo que quiero analizar? ¿Por qué algunas personas, aunque han recibido a Cristo, puede que lo que esté fluyendo en ellos no sea un espíritu de revelación, sino un espíritu de ocultismo que los acompaña desde antes de conocer a Cristo? Por eso es que es muy importante los congresos, por eso es que es muy importante ser ministrados, por eso es muy importante formados para servir, para que usted pueda renunciar, romper y ser liberado de cualquier secuela de brujería, de hechicería en la que usted participó o en la que participaron sus antepasados. Porque si Dios le quiere dar un don, qué tremendo que sea un don que venga del Espíritu y no que se mezcle con un asunto, con un guardado que no está resuelto en su corazón. Dice así, Hechos 8, voy a leer desde el versículo 13. También creyó Simón. ¿Qué hizo Simón? Creyó. O sea, le predicaron y él creyó. Pero no solamente creyó, puso su fe en acción, porque dice que después de creer se bautizó. Una señal de obediencia que evidenciaba su fe. O sea, hasta aquí Simón, ¿verdadero hermano o falso hermano? Hasta ahí, ¿sí o no? Además de eso, y él fue testigo de las señales y de los milagros que Dios hacía a través de Felipe y estaba atónito. O sea, estaba en un proceso formativo impresionante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, enviaron a Pedro y a Juan para que les ministraran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hacía Pedro y Juan? Imponían las manos y los discípulos recibían el Espíritu Santo. Y acá está el punto, versículo 18. Cuando vio Simón, hasta ahora Simón va bien, ha creído, se ha bautizado y ha sido discipulado con Felipe. Va bien, pero se manifestó algo en él. Cuando vio que al imponer las manos, los apóstoles recibían algo sobrenatural, que a través de los años de magia en los que él había participado, nunca había visto. Y se le mezcló un asunto del pasado y les ofreció dinero. Y ahí ya alerta, ya no es tan buen hermano como parece al comienzo. Y les dijo, denme a mí ese poder. Ni siquiera estaba pidiendo el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué quería? El poder. Él quería hacer el show. Para que cualquiera a quien impusiere yo las manos reciba el Espíritu Santo. Se le mezcló el pasado. Un pasado sin resolver. Sí creyó, sí se bautizó, sí caminaba con Felipe, pero nunca se arrepintió del ocultismo, de su vida, de las cosas que él hizo en el pasado. El haber leído un horóscopo, el haber consultado a una bruja, el haberse echado quereme. ¿Sí saben qué es el quereme? En segundo de bachillerato yo supe que era el quereme. Y una muchacha se echó ahí una cosa, un aceite quereme. Y a la próxima persona que ella le daba la mano iba a quedar enamorada. Y ella estaba enamorada del profesor de geografía. Y entonces el profesor de geografía iba entrando y ella, profesor. Y antes de que el profesor de geografía le diera la mano, vino el mocoso de Juancho. ¡Hola! Y le apretó la mano. Y detrás de ella todo el tiempo enamorado. Entonces, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Simón? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y le manda una consecuencia terrible. Tú no tienes parte en este asunto
porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, ¿quién creería si tenemos la referencia del buen Simón, el que cree, el que se bautiza y el que está con Felipe? ¿Quién creería? Ay, me están diciendo que Simón es brujo. Ay, me están diciendo que Simón sigue atado al... No, pero no lo ha visto. Tiene que darle prioridad a lo que Dios le habla, por encima de lo que sus ojos físicos pueden ver, porque para eso Dios lo revela, para mantenerle usted alerta, atento. Ahora, si Dios se lo muestre y usted quiere seguir por ese camino, pues que Dios lo bendiga. Porque si Dios lo advierte, es para que nosotros tengamos una posición al respecto y detengamos. ¿Cómo termina Pedro? Dice la Biblia, versículo 23, de nuevo se abren los ojos espirituales de Pedro. Dice, en hiel de amargura y en una prisión veo que estás. ¿Por qué? Por no haber resuelto los asuntos de su pasado. Encarcelado, aunque venía a la iglesia, aunque tenía buen testimonio. No es suficiente ser buena persona. Necesitamos ser intencionales en cuanto a nuestra fe. ¿Qué no es el discernimiento de espíritus? No es leer la mente, porque algunos empiezan como, venga, le voy a leer la mente a ver qué está pensando. No, no es telepatía, no es presentir, no es juzgar, no es criticar, ni estar sospechando de todo mundo. No, es un don que viene del Espíritu Santo y que luce muy bien en una persona sencilla. Porque a veces cuando la persona es muy escamosa, ay, ese tiene un espíritu de esto y el otro tiene un espíritu de esto, termina siendo un espíritu de juicio. Cuando yo veo a Jesús operando en este don, yo lo veo desde la compasión, tratando de ayudar a personas que luchan. Por lo general, personas a las que Dios usa en este don, fuimos personas severamente atadas en un área de esclavitud. Y ahora, después de ser redimidos, el Señor nos permite ser usados para su gloria y para poder entender a otras personas. Lucas 9, 49 al 50, hago referencia a esta porción. Juan le dijo, Jesús, imagínate, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Qué le dijo Jesús? No hagan eso, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Más o menos Jesús le estaba diciendo a Juan, discierna. Él está en mi nombre echando fuera demonios. Él es de los nuestros. Porque recuerde, iglesia, unidad no significa uniformidad. Y podemos tener diferentes maneras como Dios nos usa. Y eso es lo que hace precisamente la multiforme gracia de Dios. Pero no solamente el don de discernimiento nos va a permitir ver demonios, también nos va a permitir ver ángeles y revelaciones celestiales. Algunos ejemplos, Segunda de Reyes 6, 16 al 17. Conocemos bien este ejemplo. Eliseo ora por su siervo y le dice, Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Inmediatamente se le abrieron los ojos al criado y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, de ángeles que previamente había visto Eliseo. Y por eso dijo, son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. No use solo el don para detectar demonios, porque hay gente como con lupa mirando, venga, ¿dónde le encuentro el demonio este? No, el don también le va a permitir a usted mientras adora, ver al Señor, ver cosas que Él le quiere revelar, que Él le quiere mostrar. Isaías 6, del versículo del 1 al 3, cuando muere el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor y lo vi sentado en un trono sublime, sus faldas llenaban el templo, había serafines que tenían 6 alas, tremendo. ¿Y qué le permitió a él ver esto? El don de
de discernimiento de espíritus. Y mi último versículo, Génesis 28 del 12 al 17, nos preparamos para un tiempo de ministración. Dice que Jacob soñó y de repente en un sueño vio una escalera que estaba apoyada en tierra y en su otro extremo tocaba el cielo, y él veía ángeles de Dios que subían y ángeles de Dios que bajaban. El don de discernimiento de espíritus no es solamente para ver demonios, sino también para discernir, percibir lo que espiritualmente está aconteciendo en los lugares celestiales. Nos ponemos en pie. Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que siempre nos da una palabra oportuna que atiende a cada una de nuestras necesidades. Y hoy nos acercamos a ti, Señor. Y lo primero que quiero que hagamos es que le pidamos perdón al Señor, porque muchas situaciones en nuestra vida no las hemos discernido espiritualmente, sino en nuestra carne. Lo hemos hecho motivados por nuestro propio corazón. Y quiero que en este momento usted se acerque a Jesús y le diga: perdóname, Señor. Tú me has dado dones, tú me has dado talentos, tú me has dado capacidades por el Espíritu Santo que yo he despreciado, que yo no he buscado. Y hoy en el nombre de Jesús entiendo que conflictos, caos, situaciones que cruzo pudieron haber sido evitadas si yo usara los dones que tú me das. En este momento reciba el perdón del Señor y juntamente con ese perdón acérquese a Él y dígale: Señor, necesito el discernimiento de espíritus. Dígaselo. Necesito discernir espiritualmente. Necesito, Espíritu Santo, que tú abras mis ojos espirituales y que yo pueda saber lo que se mueve, lo que opera en cualquier circunstancia en mi vida, en mi área laboral, en mi área académica, en mi área económica, en mi área emocional, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres. Señor, abre mis ojos espirituales, y en este momento quiero que usted comience a ejercitar ese don en el nombre de Jesús y pueda ver lo que el Señor quiere mostrar. Yo oro, Señor, que se quite todo velo, que se quite en el nombre de Jesús todo lo que tenía entenebrecida nuestra mente. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, opera por medio del don de discernimiento de espíritus. Oh, shataraba shatala karabasayala. Indala bakarabasama la basheta la bakarabasayala. Y usted puede comenzar a orar en lenguas allí mientras que el sedón se manifiesta. En el nombre de Jesucristo, Padre, hoy nosotros nos levantamos como la iglesia del Señor, como una iglesia empoderada en tu espíritu, y en el nombre de Jesús detenemos el avance del maligno, porque nuestra guerra no es contra carne, no es contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra gobernadores. Señor, ellos son el verdadero enemigo, y por eso, Señor, dirijo toda la fuerza espiritual para contrarrestar su ataque. Y quiero que en el nombre de Jesús usted tome un tiempo para hacer guerra espiritual. Levántese allí en el nombre de Jesús y declare al enemigo que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Declare en el mundo espiritual que si el enemigo vino por un camino, por 7 tendrá que huir. En el nombre de Jesús quebrantamos toda fortaleza satánica y diabólica. Señor, yo quebranto espíritus que han sido asignados a mi vida, y Señor, te pido que depures todo mi pasado, y que depures y que hagas un inventario de todos los errores de mi pasado, de todo lo que sembré con mis malas actuaciones. Y en el nombre de Jesús yo me paro hoy, me levanto hoy y detengo el avance del enemigo, y en la autoridad que tú me has entregado, ato a Satanás. Y a medida que el Señor le va mostrando
mostrando esos espíritus, quiero que usted comience a llamarlos por su nombre, según su actividad en su vida. Si usted ha estado luchando con la tristeza, con la depresión, llame a ese espíritu y ordénele: se va fuera de mi vida. Espíritu de depresión, espíritu de tristeza, espíritu de ansiedad, espíritu de dependencia, espíritu de dolor, espíritu de luto, espíritu que me ancla en el área financiera, espíritu que me esclaviza sexualmente. Ate ese demonio, háblele en el nombre de Jesús, quítele poder y quítele derecho espiritual en el nombre de Jesucristo. Hoy la iglesia se levanta para combatir en contra de esos demonios. Quiero que usted se desate de toda brujería que han hecho en su contra. Desátese de toda atadura satánica, de toda oración contraria. Desátese de toda palabra malintencionada, de toda habladuría. Desátese en el nombre de Jesús de todo lo que pudo recibir de un falso profeta, pero también de un falso hermano. Y en el nombre de Jesús quebrantamos el poder diabólico sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis relaciones, sobre mi familia, sobre mi área laboral. En el nombre de Jesús hago guerra espiritual, porque la palabra del Señor dice que uno hace huir a 1000, pero dos hace huir a 10,000. Y hoy estoy con mis hermanos en la congregación quebrantando el poder diabólico. Quiero que levante una oración de guerra espiritual por la iglesia. Ate y encadene esos demonios que han querido colocar cizaña, que han querido colocar división, que han querido traer malestar, desánimo, mala habladuría. Mi guerra es contra esos demonios que vienen a alterar el diseño, la armonía. En el nombre de Jesús, Satanás, los demonios que han sido enviados para restar, para quitar, hoy quedan detenidos en el nombre de Jesús. Yo ato al diablo, ato a Satanás, ato a sus demonios en el nombre de Jesucristo. Llamo a esos espíritus diabólicos y les ordeno que salgan de aquí ahora mismo. Espíritus inmundos de amargura en el corazón, de rabia, de enojo, de resentimiento, de rencor. Desátese de palabras que usted mismo ha proclamado en contra de su vida, que usted misma ha declarado en contra de su casa y de su familia. Vamos, no entre en el juego del enemigo. Derribe argumentos, derribe engaños, derribe mentiras en el nombre de Jesús, porque la pelea es peleando. Quiero que en el nombre de Jesucristo usted pueda levantarse en el nombre de Jesús de todo abatimiento, que se pueda levantar de toda tristeza, de toda disipación, de todo lo que le ha llevado a postergar, de toda pasividad, de todo enojo, de toda rabia, de toda pelea, de toda contienda, de toda destrucción. Atamos al enemigo en el nombre de Jesús y creemos que mayor eres tú, Jesús, que estás en medio de nosotros. Hoy declaramos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y quiero que rápidamente usted se una a otra persona y oren en el Espíritu y oren haciendo guerra espiritual. Vamos, quiero que se une rápidamente a alguien. La Biblia dice: uno hace huir a 1000, pero dos hacen huir a 10,000. Así que usted se va a poner de acuerdo. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a declarar los cielos abiertos sobre la iglesia, los cielos abiertos sobre la familia, los cielos abiertos sobre los hogares. Vamos a declarar los cielos abiertos. Vamos a romper toda maldición diabólica. Vamos a quebrantar todo plan satánico. Vamos a ir en contra de todo lo que el enemigo ha pretendido traer para que desmayemos, para que nos desanimemos. Vamos a ir en contra de todo plan de la oscuridad. Nos levantamos hoy como iglesia, Padre. Oramos, intercedemos los unos por los otros y creemos que la oración tiene poder. Creemos en el nombre de Jesús que la oración tiene poder y se deshace todo plan, se deshace todo plan, se deshace todo lo que el enemigo ha pretendido para levantar divisiones, para levantar separaciones, para levantar lo que el enemigo ha querido provocar en nuestra vida como iglesia. En el nombre que sobre todo nombre, derríbelo, derríbelo, derríbelo. Y en el nombre de Jesús, con sus ojos espirituales, ve al enemigo huir, ve al enemigo como huye, ve al enemigo como tiene que salir. Espíritus de enfermedad, los atamos, los encadenamos y les ordenamos que se vayan
fuera de este lugar. Espíritus de control mental, le ordenamos que se vaya fuera de este lugar. Espíritus inmundos que quieren traer división, les ordenamos que se vayan fuera de este lugar. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en esta mañana. Se caen cadenas, se rompen cadenas, se quebranta todo plan del enemigo, todo huestes de maldad huye en el nombre de Jesús. Y proclamamos que en Cristo tenemos la victoria. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, por esta mañana. Ayúdame a ejercitar este don permanentemente en mi vida. Ayúdame a detectar los espíritus de Absalón, los espíritus del faraón, los espíritus de Jezabel, los espíritus de Dalila. Ayúdame a detectar los zarandeos de los cuales tú me has advertido que el enemigo pretende traer sobre mi vida, y a buscar este don para saber cómo actuar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también oramos para que los ojos espirituales sean abiertos y podamos ver al Señor, podamos ver los ángeles, podamos ver lo que el Señor quiere revelarnos, su diseño y su plan perfecto en los lugares celestiales. Bendito eres por siempre en esta mañana, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Levante bien fuerte ese aplauso al Señor.